Buenas noches, amada iglesia. Qué bueno que estás conectado, qué bueno que te sintonizas. Hola a todos, gracias, qué gusto de saber que están presentes, de saber que están esperando este tiempo. Gracias a todos los que se conectan y a todos los que están por conectarse. Sé que nos vamos a pasar muy bendecidos con la palabra que Dios tiene en esta noche para nuestras vidas. Y yo quiero que en esta hora puedas ser edificado, y le pido a Dios que Él te hable, que sea el Espíritu Santo que se muestre poderoso a nosotros. Así que vamos a comenzar para escuchar la palabra que Dios tiene y para que el Espíritu Santo venga y nos ministre. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos porque no hay nadie como tú, Espíritu Santo de Dios. Y nos congregamos, Señor, de esta forma online, Señor, para recibir un toque tuyo, para recibir tu presencia y para que tú nos hables en esta hora. Abrimos nuestro corazón, Señor, al llamado que tú tienes para nosotros. Nos disponemos a obedecer, Señor. Mientras que tú nos hablas, nos ministras, Señor, en esta hora queremos darte toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás presente en este lugar. Y gracias, Espíritu Santo, porque todos los que se están conectando, Señor, yo declaro que tu presencia llega ahí, Señor. Tu Espíritu Santo nos ministra y somos bendecidos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias una vez más, y les queremos invitar a todos que puedan compartir esta transmisión. Tú recuerda que cuando nosotros empezamos a transmitir este programa o este momento de la prédica, ¿sabes? No es tanto que querramos de otra forma, no vanagloriarse, no, para nada. Lejos de nosotros esté eso, sino lo que queremos es de que el evangelio llegue a tantos que puedan ser bendecidos, y que a través de que tú compartes esta transmisión, ¿sabes? También nos estás ayudando a extender el reino. Por eso queremos decirte, comparte, envíale el link a otra persona, a través del WhatsApp o a través, no sé, arma un grupo, pero hazlo, porque queremos que la gente pueda escuchar el mensaje y Dios es el que va a ser glorificado. Amén, amén. Así que bueno, vamos a leer la palabra, y yo le titulé a este mensaje Necesitados de Él. Necesitados de Él. Porque yo creo que todos nos acercamos al Señor de una u otra manera, ¿verdad? Yo creo que nadie se acerca al Señor porque dice, estoy tan bien, me siento tan bien y que no tengo necesidad de Dios, pero me voy a acercar para ver en qué le puedo ayudar, en qué le puedo ofrecer. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, nada que ofrecerle. Pero lo que hay una verdad es que nosotros lo necesitamos a Él, y por eso nos acercamos, por eso venimos a buscarlo, por eso derramamos nuestras lágrimas, por eso estamos conectados en su presencia, por eso nos congregamos, por eso pedimos oración, por eso levantamos nuestras manos, por eso clamamos, por eso oramos e intercedemos, porque estamos necesitados de Él. Estamos necesitados de Él. Y la verdad que cuando uno llega a una iglesia o a una congregación, hay diferentes tipos de personas. Todos podemos cantar la misma canción, todos podemos levantar las manos, ¿sí? Todos podemos escuchar el mismo mensaje, como en este momento todos vamos a escuchar el mensaje. Y todos podemos adorar al Señor, pero hay una gran diferencia, porque no todos salen igual, sino que todos, algunos más bien,
se llevan algo más. Se llevan algo más. Reciben algo más. Y no depende de que Dios no te quiera dar, sino depende de nosotros. Depende. Así que en una iglesia, en un lugar, en una congregación, cuando tú te congregues o cuando estemos todos congregados, recuerda, no es tanto de que Dios no te haya hablado, no es tanto de que Dios no haya estado ahí, sino que todos cantamos las mismas canciones, o escuchamos el mismo sermón, o todos escuchamos de la prédica, pero hay una gran diferencia, que algunos salen diferentes que otros, porque algunos se fueron tomando la bendición del Señor, le creyeron, lo recibieron. Sí. Así que todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, pero la gran diferencia es que tanto lo podemos tocar, que tanto nosotros podemos activar nuestra fe de tal manera que podamos llevarnos algo de Él. Y cuando Jesús caminaba en la tierra, fíjate, se encontró a dos personas diferentes. Vemos en la Biblia que habla de diferentes milagros, que el Señor estuvo haciendo tantas cosas, ¿verdad? Que estuvo haciendo milagros, sanando, restaurando, limpiando, liberando. Hizo tantos milagros porque había mucha necesidad. Pero yo quiero leerte ahorita un pasaje de la Biblia donde se encontraron dos personas y que ambos tenían necesidad. Ambos estaban necesitados. Ambos estaban necesitados y tenían algo en común. En Lucas capítulo 8, en el versículo 40, te lo voy a leer. Dice: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Escucha, mira, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. O sea, eso me hace que el pueblo estaba tan necesitado de Él, que ya lo estaban esperando, porque ya habían escuchado que había hecho milagros, ya habían escuchado que Él había sanado, que Él había restaurado. Seguramente escucharon que en otras aldeas el Señor había pasado por ahí y ahí empezó a ejecutar milagros. De tal manera que estaban, dice, esperándolo ya. Él dice que cuando regresó, la multitud se alegró al verlo. ¿Cómo no nos vamos a alegrar al ver aquel que hace milagros, que me sana, que me restaura, que está conmigo, que no me deja, que me sustenta, que me provee, ¿verdad? El que alimentó, el que dio los panes, los peces. Entonces dice la Biblia que ya estaban esperándolo y ellos se alegraron cuando lo vieron. Pero escucha, en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Era jefe de la sinagoga. Y arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. La Biblia te habla de un hombre llamado Jairo. Y aquí va la otra persona de la cual te voy a hablar en esta hora. Y dice: y había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Sin que nadie pudiera sanarla, dice que ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Qué me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro,
son las multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Replicó Jesús: yo sé que de mí ha salido poder. Y la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Entonces, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz. Escucha bien. Todos tenemos necesidades, pero la fe, más bien la necesidad combinada con la fe, te lleva a obtener el milagro. Tu necesidad con la fe te lleva a obtener tu milagro. Tú que me estás escuchando, que seguramente tienes necesidad, así como yo tengo necesidad, que tienes necesidad de un milagro, que tienes necesidad de que Dios te sane, te restaure, tienes necesidad de que tus finanzas mejoren, tienes necesidad de pagar aquellas deudas, que te sean condonadas esas deudas. Tienes necesidad de que tus hijos cambien. Tienes necesidad de que tu matrimonio se restaure. Tienes necesidad de encontrar paz. Quieres ser feliz. Tenemos necesidades, pero escucha, la necesidad combinada con la fe provoca que el milagro suceda. Y en este pasaje habla de dos personajes. Número uno, te habla de Jairo. Jairo, un rico y experto, era un hombre que conocía la ley, que él sabía lo que decía la ley, era intérprete de la ley. Él conocía la palabra, pero había una necesidad. Y yo te lo dije, una necesidad combinada con fe hace que el milagro suceda. Este hombre, a pesar de que conocía la ley, la palabra, a pesar de que era un experto, quizás era una persona que tenía muchas posibilidades, era conocido con sus conciudadanos, de repente se encuentra en medio de la multitud. En medio de la multitud se encuentra este hombre. ¿Y por qué se encontraba este hombre conocedor de la ley, experto de la ley, maestro? ¿Sabes por qué? Porque a mí me lleva a pensar que no importa la condición, no importa el estatus, no importa si eres blanco, negrito, moreno, chaparrito o alto, si eres rico, pobre, no importa la condición, tu condición no importa. Lo que sí, algo nos une, ya sean a los ricos o a los pobres, a los que conocen de la palabra y a los que no conocen, hay algo que nos une. ¿Y sabes qué es? La necesidad. Todos tenemos necesidad. Y yo te dije una cosa, la necesidad combinada con la fe provoca que el milagro suceda. Este hombre, Jairo, tenía una necesidad. Tenía una necesidad y se encontró con el maestro y él no dudó de ir a sus pies, de ir y rogarle que fuera a sanar a su hija. No dudó, y ¿sabes qué? Él no le importaron los protocolos. Él lo que quiso, lo que deseaba era que sanara a su única hija. A su única hija. Así que estamos viendo a un hombre que tenía una necesidad, y una necesidad combinada con la fe
lo llevó a romper con todo prejuicio. Con todo prejuicio. Era el principal de la sinagoga y sin embargo él se encontraba entre la multitud pidiendo. ¿Qué pedía? Él pedía un milagro por su hija, que Jesús fuera a su casa y la sanara. Y en ese mismo momento también vemos otro acontecimiento de una mujer que tenía flujo de sangre y que había gastado todo su dinero con médicos, había ido con todo mundo y no le habían podido resolver esa sanidad o esa necesidad. Esta mujer tenía 12 años de estar en esa condición con hemorragias. Tenía hemorragias. Es decir, que esta mujer se estaba gastando físicamente. Estaba ella perdiendo sangre. Haber estado muy anémica. Y no le habían resuelto nada. Y curiosamente, esta mujer tenía 12 años con estas hemorragias. Y la hija de Jairo tenía 12 años. La niña, la muchacha tenía 12 años. Pero esta mujer tenía 12 años con hemorragias. Las dos son situaciones tremendas. Nadie pensaría que el maestro, que Jairo, que conocía la palabra, estaría en la multitud y encima de esto, tirado a los pies de Jesús. Tirado a los pies de Jesús. Y de quienes sus conciudadanos, yo les decía, sus compañeros, a quienes sus compañeros querían matar. ¿Quién quería? A Jesús. Pero por el otro lado vemos la escena de una mujer que estaba perdiendo la vida. Estaba perdiendo la vida. Se estaba desangrando. Y también ella rompió los protocolos. También ella rompió los prejuicios. Porque se arriesgó para llegar hasta donde se encontraba Jesús. Porque ella era declarada una mujer inmunda. Una mujer inmunda. Para la sociedad, esta mujer era inmunda. ¿Por qué? Porque tenía ella que gritar. Porque ella, cuando tenía esas hemorragias, ese flujo de sangre, no podía ella estar ni aún al lado de sus seres queridos. Porque era, de acuerdo a la ley, ella era inmunda ante la sociedad. Y ella tenía que gritar y decir que era inmunda por ese flujo de sangre que todos los días presentaba. Durante 12 años estuvo así. Entonces, ¿qué pasó? Imagínate, una mujer que no se podía acercar a la multitud y no tenía lepra, pero aún así la ley decía que ella tenía que estar lejos y que no podía acercarse a la gente. Entonces yo te digo, ella tenía que romper los protocolos, ella tenía que romper los prejuicios, ella tenía que romper con todo, con tal de estar con el maestro, porque tenía una necesidad de él. Tenía una necesidad. Y era que deseaba que la sanara. Entonces vemos Jairo, un hombre, intérprete de la ley, conocía la ley, pero estaba ahí ante la multitud. Estaba ante la multitud pidiendo a Jesús. Y una mujer que no se podía acercar, pero sin embargo se acercó
porque también tenía otra necesidad, una necesidad. Y ella se estaba arriesgando a venir a los pies de Jesús. Y aquí es donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar, permítame. Porque quizás muchos dicen, yo tengo mucho tiempo ya conociendo al Señor. Yo ya tengo 20 o 10 años conociendo al Señor. O quizás tú eres una persona que eres servidor de tu iglesia, o sirves en la iglesia. O tú eres una persona que dices, bueno, yo me acerqué a Dios, pero porque en medio de esta crisis me tuve que acercar. O simplemente por costumbre vas y te congregas, vas a la iglesia. No sé cuál sea tu razón por la cual tú te congregas, tú buscas a Dios. Pero una cosa sí, que todos tenemos necesidad de Dios. Y no importa el tiempo que llevamos de conocer a Cristo, no importa el tiempo, sean 10, 5 años, 1 año, unos meses, una semana, no importa. No importa el tiempo, porque de una u otra manera todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos ponerle a nuestra necesidad fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Todos necesitamos un toque del Maestro. Todos necesitamos un milagro. Todos necesitamos. Yo por más que tenga los años que tenga en el conocer al Señor, nunca voy a dejar de necesitar de Él, porque yo sé que lo necesito. Sé que los años que llevo como cristiana, eso no implica que yo pueda nuevamente doblar mis rodillas y decir, Señor, tengo necesidad de ti. Es cierto, cada día me haces más falta, porque cada vez que pasa el tiempo, más reconozco que lo necesito a Él. Lo necesito a Él. Y aquí vemos que efectivamente ella también conocía la ley. Ella conocía la ley, ella conocía la palabra, porque ella no hizo el intento por querer tocar al Señor por la espalda, por el cabello, o querer tocarle un brazo. Ella dijo, esta mujer que estuvo 12 años con flujo de sangre, ella dijo, si tan solo yo tocare el borde de su manto, voy a quedar sana. Como ella sabía que al tocar el borde del manto del Señor iba a quedar sana. ¿Cómo sabía? ¿Por qué? Porque eso me lleva a pensar de que esta mujer conocía la palabra. Esta mujer, ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Ella conocía la ley. ¿Y sabes lo que ella, por lo cual iba a Jesús? Porque iba por la palabra. Jairo dice que era un intérprete de la palabra, pero ella iba buscando la palabra. Jesús. Y cuando ella toca el borde del manto, el manto de Jesús, dice que poder salió de él. Ella conocía la palabra. Ella la conocía. ¿Sabes por qué? Porque el tocar el borde del manto de Jesús te habla de pacto. Tocar el borde te habla de las ordenanzas. Y Jesús, ese manto, se acostumbraba a que encima de su vestimenta era como si fuera como una chalina. Se ponían ese manto. Y en la punta de ese manto
había lo que le llaman, era como el talío. Habían como unos nudos ahí en las esquinas. Y eso es lo que ella tocó, el borde del manto. Pero ¿qué hablaba ese manto? ¿A qué se refiere? Porque la Biblia te habla de que muchos querían tocar el manto. Por ejemplo, Marcos 6:56 le rogaban que les dejase tocar el borde de su manto. ¿Qué significa ese manto? ¿Qué significa? ¿Por qué las multitudes se desesperaban en tocar el manto? ¿Qué había o qué representaba el manto? Fíjate, la palabra acá, tanto los dos como Jairo y como la mujer, esta mujer, sabían lo que representaba el manto. Porque él era intérprete de la ley, pero ella, por lo que hizo, nos damos cuenta de que conocía lo que representaba el manto. Tocar el manto significa tocar el pacto. Porque Jesús había dicho, yo no vengo a abolir la ley. Es decir, yo no vengo a quitarla, yo no vengo a anularla, yo vengo a cumplir la ley. Y solamente Jesús era el que podía cumplir la ley. No había ningún hombre que pudiera cumplir la ley. Entonces, imagínate, Jesús dice que yo no vengo a quitar la ley, sino yo vengo a cumplirla. Y Dios se hizo hombre, caminó en la tierra. Él caminó entre la humanidad, siendo puro, siendo santo, sin mancha. Un hombre que no pecó, que nos dio ejemplo en todo. No había en la tierra alguien semejante a él, uno que fuera santo, puro, que no pecara y que pudiera cumplir la ley, solo Cristo. Pues él en la tierra, él no vino a abolir la ley, sino él vino a cumplirla. Entonces ¿por qué te digo esto? Porque dice esta mujer, tocó el borde de su manto, y ese manto, el borde de su manto, te habla de pacto, te habla de la palabra. Ella dijo, yo voy a tocar la palabra. Jairo dijo, yo toco la palabra, yo la toco. Él quería que Jesús entrara a su casa y sanara a su hija. Y esta mujer toca a Jesús, toca el borde de su manto. Y lo que significa es que ella estaba reclamando, dice, el derecho de reclamar el pacto al tocar. Pero nadie podía, solamente Jesucristo, solamente. Jesús dijo, yo vengo a hacer lo que tú no puedes, lo que no eres capaz de hacer, yo vengo a hacerlo por ti. Y por causa de Jesucristo, nosotros nos podemos acercar a Él. Estamos necesitados de Él. Necesitados de Él. Ella estaba juntando la necesidad y la fe. Y cuando toca el borde de su manto, ella estaba diciendo, yo tengo necesidad, pero con mi fe yo voy a tocar el borde de ese manto. Y entonces el milagro se va a ejecutar. Tú que me escuchas, déjame decirte, yo sé que tienes necesidad, pero la necesidad con tu fe hace que el milagro suceda. Esta mujer tocó el manto. Jairo lo toca, lo necesitaba. El conocedor de la ley, pero también esta mujer, al saber que al tocar el manto, estaba diciendo, yo pongo demanda, Señor. Me humillo ante ti, me postro ante ti, te toco porque yo tengo necesidad.
Yo reclamo una palabra, yo reclamo esta promesa. Y yo te digo una cosa, tú tienes que aprender a tocar al Señor. Tienes que tocar al Señor. Y dice la palabra que aún esta mujer, cuando estaba rompiendo los protocolos, estaba rompiendo con todo prejuicio, sin que nadie se diera cuenta, ella se metió al tocar a Jesús. Y en ese momento, de repente, se detiene todo y el Señor dice, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, bueno, Señor, ¿cómo dices que alguien me ha tocado? ¿No ves todos los que te estamos ahí apretujando? Dice, no, alguien me ha tocado, porque el que me ha tocado, dice, porque de mí salió poder. De mí salió poder, de mí, porque ha salido virtud. Ha salido virtud. Es decir, estaba diciendo, alguien se atrevió a creer. Alguien se atrevió a creer que yo soy el único que puedo sanar. Alguien se atrevió a creer que yo soy el único que puedo liberar. Alguien se atrevió a creer. Alguien se atrevió a creer que es el único que puede hacerte libre. Esta mujer lo tocó y al momento en que lo tocó, al instante Jesús se dio cuenta de que había salido de él virtud, había salido poder, porque una mujer lo tocó con fe. Una mujer, tu necesidad y tu fe hace que virtud salga de nuestro Dios, que el poder de Dios se manifieste a favor tuyo, que tú puedas recibir tu milagro, que tú puedas ser sano, que tú puedas ser libre. Si te vas a acercar a Dios, acércate con fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Alguien se atrevió a creer que Jesús es el único que puede sanar, y esta mujer se atrevió. A lo mejor ella pensó, ella dijo, bueno, me van a apedrear en este momento, al saber que estaba yo enferma de flujo, me van a linchar, me van a, no sé, a matar. Porque cuando Jesús pregunta, ella como que recibió su milagro, y yo creo que ella se estaba dando vuelta para irse, pero Jesús detiene todo y dice, no, alguien aquí me ha tocado. Y no le quedó más que a ella decir, fui yo, Señor. Tenía flujo de sangre durante 12 años. Imagínate la gente a su alrededor. ¡Oh! Era inmunda, mujer inmunda. Se acercó porque el que tocaba a mujer así inmunda que estaba con flujo, ¿sabes qué pasaba? Que también quedaba inmundo. Quedaba contaminado. Entonces imagínate, el momento que el Señor Jesús no lo hizo por exponerla, sino porque aún Jesús, Él con tanto amor le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Y le dijo, vete, hija, y sé sana. Vete, hija, y sé sana. Y ella recibió sanidad. Ella lo que dijo fue, Señor, yo te doy mi enfermedad y demando salud. Y hay muchos, yo puedo percibir, sentir en este momento que hay muchas personas que quizás estén en depresión y necesitan en este momento decirle, Señor, te doy mi depresión, pero tú dame tu gozo. Señor, te doy mis preocupaciones, pero tú dame tu paz. Hagamos un intercambio.
esta mujer lo tocó, estaba enferma, lo tocó el borde de su manto, tocó la palabra, esas promesas, las tomó y dijo: yo estoy sana, pero yo en este momento te entrego mi enfermedad y tú dame tu sanidad. Tú dame tu sanidad. Y eso fue lo que ella hizo. Te doy mi enfermedad, pero yo demando salud. Yo quiero salud. La necesidad con fe. Necesidad con fe. Escucha bien. Hay mucha gente que tiene necesidad, pero la necesidad lo único que te lleva es a llorar. La necesidad te lleva a llorar. Hay muchos que la necesidad los lleva a clamar. Es lo único que hace. Pero si no lleva el ingrediente importante que es la fe, ¿sabes? No te hace llevar la necesidad a los pies de Jesús. Porque la misma palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que muchos tienen necesidad, pero si no hay fe, esa necesidad no va a llegar a los pies de Jesús. Tu necesidad tiene que ir acompañada de fe. De fe. Pero si le ponemos a nuestra necesidad, le ponemos fe, dice la palabra que la fe, dice, por causa de esa fe, tú recibes perdón de pecados. Por causa de lo que quien has creído, tú recibes el perdón de tus pecados. El Señor te limpia. Eres llamado hijo suyo. Te hace real sacerdocio, nación santa. Y también, ¿sabes qué? Por esa fe es que tú tomas ahora la vida de Jesús, porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Él es quien lo hizo por ti y por mí. La necesidad, tu necesidad con fe te lleva a obtener tu milagro. Pero necesidad sin fe simplemente nos lleva a angustiarnos, nos lleva a estar llorando: ¡ay, mi necesidad! O nos lleva simplemente a estar clamando: quiero esto, ayúdame hoy. Pero si no hay fe, quiero decirte, amada iglesia, que hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. Si no le ponemos fe a nuestra necesidad, simplemente seremos uno más en el mundo que está llorando por sus necesidades, que está clamando por sus necesidades, pero no llegan. ¿Serás tú uno más? ¿Seremos de los del montón? Nuestra necesidad, si lleva fe, entonces Dios puede recibir esa petición. Dios puede escuchar. Esta mujer, la mujer de flujo de sangre, cuando tocó el borde del manto del Señor, el Señor Jesús se dio cuenta enseguida y dijo: alguien me ha tocado. Imagínate, había muchos que estaban a su alrededor y que tenían necesidad. Pero una mujer lo tocó diferente, con fe. Y Jesús se dio cuenta. Jesús se dio cuenta. Y ella pudo obtener su milagro. Podemos en la iglesia
haber muchos. Podemos congregarnos y estar todos juntos reunidos, muchos congregados, muchos reunidos ahí, y levantamos las manos y cantamos las mismas canciones y escuchamos la prédica, la misma prédica, pero hay una gran diferencia. ¿Por qué muchos salen tristes? ¿Por qué muchos salen como si nada hubiese pasado, como si no hubiesen ido a la iglesia? ¿Por qué? Porque la diferencia es la fe. ¿Cómo estás tocando tú al Señor? ¿Cómo te acercas al Señor? Esta mujer, después de estar 12 años con flujo de sangre, se atrevió a romper con todo prejuicio, a que se atrevió, no importaba, yo creo que ella dijo, no lo voy a pensar, me voy a atrever a acercarme a Jesús, sabiendo que sabía que iba a pasar Jesús por ahí. Dijo, me voy a atrever a tocarlo. No lo tocó del cabello, del brazo, de la espalda, lo tocó del borde de su manto. Y ese manto significa pacto, significa la palabra de Dios. Ella entró en ese momento, en esa palabra, en ese pacto, conociendo la palabra. Dijo, yo tomo una promesa, yo tomo mi sanidad, yo demando mi sanidad, te entrego mi enfermedad y tú dame a cambio tu sanidad. Y eso fue lo que sucedió, pero el ingrediente fue la fe. Tu necesidad y la fe hace que el milagro suceda. Ella era una inmunda. Ella cuántas veces de haber dicho, no lo merezco. Quien lo merece es Jairo. Él es intérprete de la ley. Él sí tiene un título. Él sí es alguien. Él merece que tú hagas el milagro, Señor. Para su hija, sí. Pero sabes, pero Jairo también se dio cuenta de que también necesitaba el ingrediente importante, que es la fe. Conocedor de la ley. Sin embargo, tuvo que bajar, meterse entre la multitud y reconocer que también estaba necesitado. Y también tuvo que tener ese ingrediente, fe, para poder recibir. Los milagros no se compran. ¿Cuánta gente ha muerto? El dinero no hace a la persona, ni te sana. Quien sana es Jesús. Quien sana es Jesús. ¿Sabes qué necesitamos cuando nos congregamos? ¿Sabes qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que necesito yo cada vez que nos congregamos? Aún en este momento, ¿sabes lo que necesitamos, iglesia? ¿Sabes lo que tú necesitas? Necesitamos estar conectados. Sí, conectados. Conectados con Él. Porque hay muchos que se pueden congregar y no están conectados con Dios. No están conectados, no están enchufados a Él. Muchos están desconectados y por esa razón no pueden recibir. No pueden recibir. Yo creo que cuando estamos unidos, conectados todos, y cuando estamos en un altar
y el Espíritu Santo se está manifestando y hay un altar donde uno va y recibe del Señor, tú puedes salir de ese lugar lleno con tu milagro, conectado, bendecido. Pero todos nos tenemos que conectar con el Señor para poder recibir ese milagro. Y te recuerdo, es la fe, pero tenemos que estar conectados y decirle: Señor, tú eres el único santo que aboliste, que cumpliste con la ley. Fuiste el único que pagó el precio. Nadie podía. Un hombre santo, limpio, puro. Tú, Señor. Y cuando lo empezamos a adorar y cuando lo empezamos a bendecir, todo cambia. Todo cambia. Si tan solo nos quedamos en esta noche, los que estaban conectados, si tan solo nos quedamos en esta noche que somos necesitados, saldremos igual. Pero si le ponemos a nuestra necesidad fe, todo cambia. Todo cambia. Todos estamos necesitados, pero va a haber una gran diferencia. La diferencia va a ser que si tú le pones fe, si todos los que están ahorita conectados tienen necesidad, yo tengo necesidad. Pero si todos le ponemos a esa necesidad fe, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Tocar el borde del manto de Jesús era tocar la palabra. Era tocar la palabra. Ahora, yo te pregunto, ¿qué promesas Dios te ha dado? Porque te ha dado promesas para tus hijos, te ha dado promesas para tu matrimonio, te ha dado promesas para tu llamado, te ha dado promesas para tu ministerio, te ha dado promesas para qué. ¿Caminas con promesas? ¿Caminas tú con promesas? Porque te revuelvo a recordar, tocar el borde, tocar el manto, significa tocar con la palabra. Es tomar la palabra, es creer la palabra. Y que virtud salga del Señor. Es caminar con las promesas, es caminar con las promesas. Dios nos ha dado tantas promesas. Y Jairo y la mujer de flujo de sangre, estos dos se encontraron en ese momento. Jesús estaba pasando y de repente le sale a su encuentro Jairo con una gran necesidad. Su hija, 12 años, la niña quería que fuese sana. Que fuese sana. Luego le sale al encuentro esta mujer con flujo. Y ella tenía 12 años con flujo de sangre. Los dos sabían lo que representaba el manto. Los dos lo sabían, porque él era intérprete de la ley, pero ella, por lo que hizo, se infiere de que conocía, sabía lo que era tocar el manto de Jesús. Voy a terminar. Jairo, conocedor de la ley, pero ella no vino a interpretar la ley, sino vino a buscar al que cumple la ley. ¿Sabes? Hay personas como Jairo en la iglesia. Hay personas que conocen la palabra. Jairo era un hombre que interpretaba la ley, que conocía la palabra. Y en la iglesia puede haber gente que conoce la palabra, que lleva años en el evangelio, ¿verdad?
o simplemente es costumbre a la gente se le hace costumbre ir a la iglesia porque pues tengo que ir simplemente, ¿verdad? Pero acá Jairo, un hombre que conocía la ley, y hay Jairos en la iglesia que pueden interpretar la ley, que tienen buenos sermones, que pueden predicar mejor que uno, que son maestros de la palabra, que conocen, que estudian, pero no van a los pies de Jesús. No van a los pies de Jesús. Y a veces podemos ir a la iglesia porque es costumbre. Podemos ir a la iglesia y escuchar una prédica, lo que sea. Pero si nada más vamos a buscar nuestra necesidad, pero recuerda, si en nuestra necesidad no lleva fe, de nada sirve. Sabes, que no te importen los años que tú llevas en el Señor, que no se te debe de olvidar que a tu necesidad le debes de poner fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos de Jesús. Podrán pasar los años, pero que siempre tengas fe. Créele a Dios. No nos convirtamos maestros de la palabra, conocedores, pero no somos capaces de humillarnos o de doblar nuestras rodillas o decir, voy a tocar tu manto, es postrarme. Tenemos que tocar el manto. O podemos ser como esa mujer que a lo mejor ella tenía dice la Biblia, ¿no? Que era una mujer que tenía flujo de sangre. Puede ser una mujer a lo mejor estéril por causa de que no tiene fe. Estéril por causa de que no da fruto. Un Jairo conocedor de la ley, pero a lo mejor una mujer con un vientre estéril, incapacitado. Y es tiempo de volver a los pies de Cristo. Es tiempo de poner demanda a lo que el Señor nos pide. Y es tiempo de decirle, Señor, yo tengo necesidad, pero hoy decido poner a esa necesidad fe para que el milagro sea ejecutado, sea realizado. Que no te importe lo demás, que no te importe lo que piensen los demás. Aprende una cosa: cuando nos congreguemos, cuando nos reunamos, tú pon demanda. Tú dices, Señor, yo quiero este milagro, tengo necesidad y hoy vengo delante de ti y con fe, creyendo, Señor. No quiero ser una mujer estéril, no quiero ser un hombre con mucho conocimiento y sin fruto. Hoy decido, en el nombre de Cristo Jesús, ser una persona que reconoce la necesidad que tenemos de ti. Yo quiero hacer en este momento una oración para que la iglesia se vuelva a Dios, para que la iglesia pueda buscar al Señor, sabiendo, conociendo que solamente nuestro Dios es santo, reconociendo que solamente nuestro Dios es digno, reconociendo que solamente Él es el que va a brillar. Y si Él va a hacer algo en nosotros, es por causa de esa fe
que en medio de esa necesidad la fe se ha activado y el Señor realiza su milagro en nosotros. Él está pasando en medio de la multitud, en medio de tanta gente, pero la gran diferencia se va a marcar y va a ser cuando tú lo toques con fe. Cuando tú lo toques y puedas tocar ese manto, puedas tocar la palabra, tomar las promesas de Dios. Todo hijo de Dios debe caminar con las promesas de Dios. Si tú no tienes una palabra, si tú no tienes las promesas, no sabes qué promesas, dile a Dios que te dé palabra, que te dé una promesa para ti, para tus hijos, para tu esposa, esposo, para tus finanzas, y camina con la palabra. Camina con la palabra, tómate de la palabra, aférrate a la palabra. Hazlo ya, porque yo sé que el Señor está deseoso de bendecirte, pero recuerda que sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible. Necesidad, y el ingrediente es la fe, y entonces se obrará ese milagro. Necesitados de Él, estamos todos necesitados de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy yo reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Yo reconozco mi necesidad, Señor, que no importa los años que lleve como hija tuya conociendo el Evangelio, siempre vendré a ti reconociendo mi necesidad de ti, Señor. Porque tú, Señor, eres la palabra y yo necesito tu palabra. Tú, Señor, eres quien, aún mi Dios, deseas derramar tus bendiciones a favor nuestro. Y perdónanos cuantas veces hemos, oh Dios, tenido necesidades, pero no estaba la fe acompañada de esa necesidad, sino que lo que había eran llantos, eran quejas, era incredulidad, pero no había fe. Y hoy decidimos creerte a ti, confiar en ti, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor. Activamos la palabra en nosotros, Señor, y tomamos tus promesas, Señor, en esta hora, Señor, declarando que todo lo que tú, Señor, nos has dicho que se va a hacer, se va a cumplir en nosotros, así será. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Creemos, Padre, que nuestra familia te sirve. Creemos que nuestros hijos son restaurados. Creemos la restauración de los matrimonios, de las familias. Lo creemos. Creemos también, Señor, que tú eres nuestro sanador. Creemos que tú eres nuestro libertador. Eres aquel, Señor, que se llevó toda enfermedad, rompió con toda maldición de enfermedad en nuestro cuerpo para hacernos libres ahora, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, yo declaro, Señor, que tú rompes con toda cadena que nos tenía atados, que nos tenía encarcelados. Tú rompe con toda cadena ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro, Señor, libertad. Declaro libertad en el nombre de Cristo Jesús. Sé libre ahora, declarando que las promesas de Dios son sí y son amén. En Cristo Jesús son sí y son amén. Declaro y decreto que todo lo que Dios te ha prometido se cumple conforme a su voluntad. Pero declaro que esa necesidad que tú tienes va a ir acompañada de tu fe. La fe se activa ahora. Actívese ahora la fe en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Se activa esa fe ahora para que puedas recibir tu milagro. Para que puedas recibir
cada milagro que ha sido añorado, ha sido deseado en tu vida. Sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellas personas que todavía no le han dicho a Jesús, ven a mi vida, es tiempo de que puedan abrir su corazón y decirle, Señor, te necesito. Si nunca le has dicho, ven a mi vida, hoy yo quiero hacer una oración contigo y quiero que repitas después de mí esta oración, pero en voz audible. Di conmigo, Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón, perdóname, Señor. Clamo a la sangre de Cristo para que me limpie, para que me libere, para que me restaure. En el nombre de Cristo Jesús, trae una transformación desde mi cabeza, Señor, mi corazón también. Trae una transformación y revélame tu palabra. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te recibo, Señor, en mi vida. Y gracias porque a partir de ahora yo soy tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por no borrarlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero felicitarte, quiero decirte que Jesús ha venido a tu vida. Él es tu esperanza, Él es tu Salvador, Él es tu refugio. Y felicidades, te hago 4 recomendaciones. Número 1, tú que recibiste a Jesús por primera vez en tu corazón y que ahora Él está ahí en tu corazón, yo sé que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Yo sé que Él ha venido, la preciosa Trinidad está en tu vida, pero tú necesitas en este momento que lo que acabas de hacer, lo que acabas de recibir, si tienes al ratito, no sé, tomes un momento o terminando esa transmisión, tomes un momento, unos 5 minutitos que lo puedas hacer y decirle, Señor, gracias porque me siento en paz y porque me has perdonado. Y esa recomendación yo te hago, que tomes todos los días unos 5 o 10 minutos para que ores al Señor. Ora, es bien importante, tú que comienzas en este caminar, ora al Señor todos los días, 5 o 10 minutos. Número 2, si tienes una Biblia en tu casa, léela en el libro de Juan, los evangelios, como a la mitad de la Biblia. Empieza a leer un capítulo diario y con que lo hagas va a ser de bendición. Número 3, te voy a invitar a que esto que acabas de experimentar, que acabas de recibir, lo puedas compartir a otras personas, porque eso también te va a ayudar para que tu fe vaya creciendo. Y número 4, si todavía no te congregas, yo te quiero animar para que te congregues. Si ya estás asistiendo a un lugar, pues qué bueno que asistes, sé bendecido, sé fiel. Pero si no tienes un lugar donde congregarte, te esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Quirios. Ahí estamos reunidos y nos va a dar gusto que puedas asistir con nosotros y decirnos, yo escuché la transmisión y soy una persona que a través de la transmisión, bueno, yo fui alcanzado. Entonces va a ser de bendición que tú puedas visitarnos o que puedas reunirte con nosotros. Así que, bueno, solamente eran estas 4 recomendaciones. Y toda la iglesia o a todos los que están conectados, quiero decirles, no se nos olvide que la necesidad tiene que ir acompañada de fe para que el milagro ocurra. Toca el borde del manto del Señor, toca su manto, y cada vez que tú lo hagas, estás aferrándote a la palabra, estás aferrándote a las promesas de Dios. Algo va a suceder, pero te recuerdo, si tu tienes necesidad y te la pasas llorando, te la pasas clamando, pero no hay fe, ¿sabes qué? Simplemente somos como lo que allá en el mundo, todo lo que hacen es que lloran y se jalan los cabellos pero nada sucede, nada sucede.
pero si va acompañado de fe, pidiéndole a Dios, algo va a suceder. Así que todos aquellos que tienen necesidad de salud, en este momento, yo quiero hablar y decretar en el nombre de Cristo Jesús, que por la fe sean ahora sanos, por causa de que el Señor ha dicho en su palabra que el que creyere en el nombre de Cristo Jesús, y que aunque pidamos todo, y le va a ser concedido. Y yo declaro que eres sano. Reprendo la enfermedad y la echo fuera de tu cuerpo. Llámese cáncer, llámese diabetes, llámese aún presión alta, baja, llámese aún algún tumor, no sé, cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de enfermedad en los huesos ahora. Séquese toda enfermedad y la reprendo y la echo fuera de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que eres libre. Libre en el nombre de Cristo Jesús. Libre en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, rompe con todo protocolo, rompe con cualquier prejuicio y tú ve a los pies de Cristo. Ve a los pies de Cristo. Atrévete a tocar a Jesús con tu fe. Atrévete a tocar a Jesús, porque Él desea obrar un milagro a favor tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sé bendecido. Les amamos. Gracias por conectarse. Gracias por seguirnos. Gracias porque yo sé que este mensaje, si tú lo compartes, va a bendecir y edificar a muchos. Así que, amada iglesia, solamente me resta decirles que les amamos y que Dios sea en esta hora contigo. Y que Dios te siga guardando y fortaleciendo. Que tengas una excelente noche bendecida. Y que todo lo que Dios ha hablado, ha dicho de ti, que en toda tu casa, en toda tu familia, yo declaro que se realiza. Es un sí y es un amén en Cristo Jesús. Les amamos, iglesia. Chao, bye bye. Bendiciones.